Buenas noches, chicos, del primer año, segunda sesión de la carrera de Ciencias de la Educación. Esta es la cátedra de Biología, ¿verdad? Y este año estarán conmigo. Yo soy la profesora Milva Cardoso, soy licenciada en Nutrición, ¿verdad? Y trabajaremos juntos este año, ¿verdad? En esta cátedra. Esperemos que en algún momento se haga presencial, ¿verdad? De lo contrario, seguiremos viéndonos así virtualmente. Éxitos y bienvenidos. Lo que yo voy a hacer ahora es una pequeña introducción de la materia, ¿verdad? Creo que ya están trabajando ya sobre el material de la unidad 1, es lo que yo voy a más o menos darle algunos puntos, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Entonces, empecemos. Y otra cosa, quiero que estudien, que lean bastante porque biología es muy amplio. ¿Por qué estudiar biología? Para conocernos mejor a nosotros mismos y conocer al mundo en donde vivimos. ¿Cuál es la definición de biología? Es la ciencia que estudia los seres vivos. Este viene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. ¿Cuál es el objeto del estudio de la biología? En sí, el objeto del estudio de la biología son los seres vivos, o sea, son todos los microorganismos. Pero no solamente microorganismos o seres vivos, tenemos que hacerlo un complemento con lo inanimado o lo no vivo. Entonces, la biología estudia las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos, así como su estructura, su función, evolución, crecimiento y relaciones con el medio. De ahí nos vamos a la primera pregunta, ¿a qué es la vida? La vida es la cualidad que distingue a un ser vital y funcional de un cuerpo inerte. Entonces va a ser la cualidad de un ser vital, de un ser vivo y de un ser que funciona, a diferencia de este cuerpo que no tiene vida. ¿Cuál es el significado de cualidad? Entonces es el resultado de las increíbles y complejas reacciones ordenadas entre moléculas no vivas. Tenemos ahí, a partir de ahí entonces, niveles de organización de la materia en los seres vivos. A estos la materia, vamos a decir, presenta distintos grados y a estos grados de complejidad estructural la llamamos niveles. Tenemos niveles en cuanto al nivel abiótico y al nivel biótico. El nivel abiótico son los que no están vivos y ahí tenemos el nivel subatómico, el atómico, el molecular. En cuanto a los niveles bióticos, sí, donde están vivos, tenemos el nivel celular, el orgánico, el poblacional y el de ecosistemas. Siguiendo con la estructura de los niveles de organización biológica, acá tenemos para que ustedes puedan observar de una manera más fácil. Entonces tenemos de lo más sencillo o más simple a lo más complejo. Así está formada esta organización biológica. Entonces está el nivel subatómico, en donde encontramos el protón, el neutrón, el electrón. El modelo atómico, ya hablando de átomos, ¿verdad? Por ejemplo, el hidrógeno, el carbono. Cuando hablamos del nivel molecular, podemos hablar, por ejemplo, del agua, de la glucosa, que es un azúcar, o de una cadena, ¿verdad? El ADN. Ya cuando hablamos de nivel organelos, podemos hablar, por ejemplo, de las mitocondrias o del cloroplasto. Estos ya pertenecen, no están metidos dentro de una célula. Cuando estoy hablando ya del nivel celular, entonces sí ya hablo de lo que es una célula y de las funciones y capacidades y características que ella posee. Al seguir subiendo de niveles tenemos el nivel del tejido, en donde yo juntando estos tipos de células voy a obtener un tejido. Entonces, como estamos con el ejemplo de célula nerviosa, voy a un tejido nervioso. De ahí parto a un nivel de órganos, ¿verdad? El órgano acá sería entonces el cerebro, y cuando yo junto varios órganos formo un sistema. Ese sistema acá sería el sistema nervioso. El siguiente nivel ya sería un organismo, y este organismo está acá como ejemplo a una gacela.
Estos niveles siguen, ¿verdad? Dentro del organismo, o sea, el organismo pasaría a formar parte de una población. Entonces, esta gacela formaría rebaños, ¿verdad? De esa población pasaría a la comunidad y la comunidad al ecosistema. Entonces, así formamos todo lo que es la biosfera. Este es lo mismo, si ustedes se consiguen empezar a mirar, ¿verdad? Van a ver que es lo mismo que yo les expliqué anteriormente. Y entonces tenemos que cada nivel de organización incluye los niveles inferiores y constituye a su vez la base de los niveles superiores. Cada nivel se caracteriza por poseer propiedades específicas y características que emergen en este nivel y no existen en el anterior. A esas propiedades nosotros los llamamos propiedades emergentes. Por ejemplo, una molécula de agua tiene propiedades diferentes de la suma de las propiedades de sus átomos constitutivos, o sea, del hidrógeno y el oxígeno. Es completamente otro compuesto. Asimismo, ocurre con una célula, en donde cualquiera tiene propiedades diferentes de lo que en realidad empezó a ser, ¿verdad? De sus moléculas constitutivas. Así también podríamos hablar de un organismo, ¿verdad? Multicelular, que tiene propiedades nuevas y son diferentes a las células que lo constituyeron. De todas esas propiedades emergentes, sin duda la más sorprendente es la que surge en el nivel de una célula individual y es a la que nosotros llamamos la vida. La vida y sus interacciones. A eso nosotros lo llamamos lo que son toda la organización de esa vida. Y como estamos hablando de vida, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de las características que tienen los seres vivos, de las características comunes que tienen los seres vivos. Estas tenemos que todos los seres vivos, de igual manera, el tamaño, la forma que sean y las propiedades que tengan, ¿verdad? Tienen que tener como algo común es que se compongan de células, que crezcan y se desarrollen, que se regulen en sus procesos metabólicos, que se reproduzcan, que tengan movimiento, que reaccionen a estímulos y que evolucionen y se adapten al ambiente. Características comunes a todos los seres vivos. Hablando de una de las características, empezamos a ver lo que es el metabolismo. La organización específica que poseen los seres vivos y es mantenida por el continuo aporte entre materia y energía que estos adquieren del medio externo. ¿Cuál es su definición? Es el conjunto de reacciones químicas que ocurre en la célula con la finalidad de obtener energía y sustentar las diferentes funciones vitales y moléculas para crecer y renovarse. Entonces, metabolismo, reacciones químicas, obtención de energía para seguir funcionando. Hay dos diferencias entre el metabolismo, hablamos de catabolismo y anabolismo. Cuando yo hablo de catabolismo siempre voy a hablar de degradación. Entonces, degradación de un compuesto, ¿verdad? En donde las características del catabolismo es que de una molécula grande voy a volver a una pequeña y en este proceso hay producción de energía, o sea, de ATP. En el anabolismo, en cambio, es donde se realiza la síntesis de una molécula. ¿Qué quiere decir esto? Que de algo pequeño yo voy a conseguir algo más grande. Entonces, a partir de una molécula pequeña voy a originar una mayor. En este proceso se consume energía en forma de ATP. Diferencias, por favor. Catabolismo, degradación. Anabolismo, síntesis. Catabolismo, producción de energía en forma de ATP. Anabolismo, consumo de energía en forma de ATP. Hay tipos de metabolismo, esto ustedes van a leer. Por ejemplo, ¿qué hace el ATP? ¿En dónde funciona? El ATP funciona en todas partes de nuestro organismo, principalmente en la producción celular, ¿verdad? Y con eso hace que las otras funciones estén dentro del orden, vamos a decir, de valores normales. Acá algunos ejemplos de lo que hace el ATP. También una de las características, el movimiento. Todos los organismos presentan algún tipo de movimiento, ¿verdad?
Y para esto nosotros necesitamos gasto de energía. Los organismos pueden ser tanto animales como vegetales, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, los movimientos en el ser humano, de los que son involuntarios, como por ejemplo el arco reflejo, y los movimientos voluntarios. Otra de las características comunes de todos los seres vivos es la reproducción, aquella que es la característica de los seres en la cual yo necesito o voy a dar otros seres semejantes, ¿verdad? Con la finalidad de perpetuar y mejorar la especie. Distintos tipos de reproducción, ustedes van a darle una leída más grande, pero podría ser asexual y sexual. En este punto en donde hay crecimiento y desarrollo tenemos dos puntos importantes. El crecimiento dice que es el aumento del tamaño celular y el número de las células, o de ambas. Pueden aumentar de tamaño y también de número. Y el desarrollo incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de un organismo. Entonces es fácil. Por ejemplo, un ejemplo bien fácil: el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Esto es lo mismo que el desarrollo, así es que le van a darle una leída. Los organismos responden a estímulos, dice sí. Respondemos a todos los estímulos, a luz, a ruidos, a sonidos, temperatura. Nuestro cuerpo o los seres vivos en general están siempre respondiendo a estímulos. La homeostasis es una respuesta a un estímulo. Y esta que es el estado de equilibrio orgánico, en donde el organismo vivo está en equilibrio. La adaptación es la respuesta a un ambiente cambiante, ¿verdad? Siempre va a haber una adaptación. Es lo que nosotros estamos haciendo ahora, nos estamos adaptando a clases virtuales, ¿verdad? Entonces sí, podemos adaptarnos de varias maneras. Acá pueden ser morfológicas, estructurales, fisiológicas, de conducta. Entonces, adaptación al cambio siempre. Y para terminar, ¿verdad? Estamos sobre lo que son los bioelementos. Ya sería la segunda parte de esta unidad, ¿verdad? ¿Qué son los bioelementos? Son todos los elementos en la vida. Bioelementos, elementos de la vida. Todos los seres vivos están constituidos cualitativa y cuantitativamente por los mismos elementos químicos. De todos estos elementos que se hallan en la corteza terrestre, solamente 25 son los que componen a los seres vivos. A estos nosotros lo llamamos bioelementos. Tenemos una clasificación para estos bioelementos. En estas podemos decirles que son del tipo primario, del tipo secundario y del tipo oligoelemento. Cuando yo tengo el tipo primario, es el que más abundantemente se encuentra, 96%, y le llamamos CHOMPS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los secundarios tenemos en un porcentaje de 3,3%, y ellos principalmente son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Y los oligoelementos, aquellos que se necesitan en muy pequeñas cantidades, el 0,1% nada más, y principalmente se encuentran el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. Estos serían entonces la clasificación de bioelementos. Ahora bien, vamos a hablar ya de las biomoléculas. Las biomoléculas, ¿qué van a hacer? Son los bioelementos cuando se combinan entre sí para formar las moléculas que componen la materia viva. Estas moléculas reciben el nombre de biomoléculas o principios inmediatos. Las biomoléculas se clasifican atendiendo su composición y pueden ser inorgánicas porque no están formadas por cadenas de carbono, y orgánicas que sí están formadas por cadenas de carbono. Pueden ser monómeros o pueden ser polímeros. Acá tengo una diferenciación entre inorgánicos y orgánicos. Están, por ejemplo, en los inorgánicos el agua, el dióxido y las sales; en los orgánicos, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos. Bueno, esta entonces es nuestra primera clase introductoria para finalizar. Muchas gracias.